Bueno, ahora vamos a comenzar con un problema de nivel intermedio, que es el de la verificación de los triángulos isósceles. El siguiente programa ha sido diseñado con el objetivo de verificar si es que los lados L1, L2 y L3 pueden formar un triángulo isósceles. Complete la línea 5 para que se obtenga 1 como salida en caso todos los lados formen un triángulo y 0 en caso contrario. Entonces tú tienes que verificar eso. ¿No? Y ahí hay que verificar que sea isósceles, ¿no? Forma un triángulo isósceles. Ya, primero vamos a verificar que solo sea un isósceles y luego más adelante me van a pedir que efectivamente eh, hay que agregar los otros detalles, ¿no? Que me piden para saber si es equilátero o escaleno, ¿no? Vamos por partes. Primero me piden isósceles. Entonces, en este caso, es como todo problema, primero hay que colocar nuestras directivas, ¿no? Include stdio.h, ¿no? Y nuestro módulo principal, que es el main. En este caso, como dato del problema, me dicen que el lado 1 vale 12.5, el lado 2 vale 13 y el lado 3 vale 12.5. Entonces, esos son datos del problema. Entonces, vamos a poner el L1 vale 12.5, el L2 vale 13 y el L3 vale 12.5. Son los datos iniciales para poder comenzar el problema. Entonces, a nosotros nos piden verificar que sea un triángulo isósceles. Entonces ponemos int es isósceles. ¿Y cuándo es un triángulo isósceles? Como ustedes conocen, cuando dos lados son iguales. Entonces lo que puede pasar es que en el triángulo sean los lados iguales, sea por ejemplo el lado 1 con el lado 2, ¿no? Y obviamente la otra posibilidad, este es uno, ¿no? Para que sea isósceles. Y el otro tiene que ser diferente, ¿no? El lado diferente tendría que ser el L3, ¿no? O hay otra posibilidad, ¿no? ¿Cuál es la otra posibilidad? Que, por ejemplo, el lado 1 y 3 sean igual, pero el diferente tendría que ser el 2, ¿no? ¿O cuál es la otra posibilidad? Que el 2 y el 3 sean iguales, el diferente sería el 1, ¿no? Sabes que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entonces, ¿cómo pasamos esta programación? Bueno, en este caso tendríamos que decir que L1 tiene que ser igual a L2, ¿no? Acuérdate que igualdad es el doble igual, ¿no? L1 tiene que ser igual a L2. Pero además debemos verificar que sea diferente de L3, ¿no? O sea, L1 o L2 tiene que ser diferente de L3. Entonces tendríamos que preguntar, y puedes elegir L1 o L2, al final van a ser iguales. L1 tiene que ser diferente de L3. Entonces de esta forma tú compruebas que 1 y 2 son iguales, pero el tercero es distinto. Es otro valor. Entonces estás comprobando eso. Es solamente dos lados iguales. Lo mismo acá. En este caso tendrías que comparar que el lado 1 y el lado 3 son iguales y el lado diferente sería el 2. Entonces preguntas que el 1 sea diferente del 2. Con eso ya te aseguras que el tercer lado es el diferente. En este caso el L2, ¿no? Y de forma similar acá, los lados iguales sería L2 y L3, ¿no? Lado 2 es igual a L3. Estoy preguntando si son iguales. Y el lado diferente sería L1. Entonces tendrías que preguntar que L2 sea diferente de L1 o también podrías preguntar que L3 sea diferente de L1 porque al final son iguales, ¿no? Entonces cualquiera de los dos tendríamos que preguntar que sea diferente del tercero. Dos lados iguales y el tercero diferente. Dos lados iguales y el tercero diferente. Dos lados iguales y el tercero diferente. Puede ocurrir cualquiera de estas tres posibilidades. Cualquiera de las tres posibilidades. Entonces eso sería un o, ¿no? Entonces esto o esto o esto. Sabes que el o se representa mediante doble raya, ¿no? Pues eso es lo que tendríamos que hacer. Todo esto colocarlo dentro de un paréntesis inmenso sería mi primera condición para que sean iguales. O, ¿cuál es la otra posibilidad? Que se cumpla esto de acá. O, ¿cuál es la otra posibilidad? Esta de acá.
¿Ok? Entonces, para que un triángulo sea isósceles, tiene que ser dos lados iguales y el tercero diferente, ¿no? L1 igual a L2, L1 igual a L3 y L2 igual a L3. Si esto se cumple, va a salir verdadero. Y si no se cumple, va a salir falso. Recuerden que 1 equivale a verdad y 0 equivale a falso en este caso. 1 es verdad y 0 es falso. Entonces, por eso que este dato es isósceles, es un entero, porque el resultado te va a volver verdad o falso. Entonces, de eso se trata. Si todas las condiciones con los datos iniciales que te da el profesor son correctos, entonces vamos a decir que es un isósceles. Caso contrario, vamos a decir que no es un isósceles, ¿no? Entonces, luego de haber hecho eso, vamos a mostrar, ¿no? Print es isósceles, porcentaje de n, y ahí vamos a mostrar la información. Es isósceles, este porcentaje de lo que va a hacer es reemplazar por esta variable, ¿no? Es isósceles. Y ya está. Entonces eso va a mostrar la información de si es isósceles o no el triángulo. Y no te olvides de colocar al final el retorno 0, ¿no? Entonces, esto sería para el triángulo isósceles. A ver, vamos a verificar que efectivamente esté la solución completa. Lo guardamos. No te olvides como C siempre. A ver, ¿qué está pasando? Esto de acá no debería ejecutarse. A ver. Ah, me he olvidado de... Ya. Acuérdense que cuando ustedes comentan, debe tener un inicio y debe tener un fin, el comentario. Ya. A ver, me tiene que decir que en este caso sí es un isósceles, porque 12.5 es igual a 12.5 y el tercer lado es diferente, ¿no? Debe salir verdad, ¿no? Es isósceles 1. ¿Por qué? Porque es correcto. Porque es un triángulo isósceles. ¿Ok? Entonces, si yo cambio los números, por ejemplo, le pongo 10.5, esto me debe salir que ya no es un isósceles. ¿Correcto? Esto ya no es un isósceles. ¿Ok? Eso es lo que te piden. Ahora, vamos a poner algo adicional. Supongamos que también me piden saber si es un equilátero. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben que un triángulo equilátero, sus tres lados tienen que ser iguales, ¿no? Entonces tú dirás, entonces puedo hacer esto. Lado 1 igual a L2 y L2 igual a L3. No, no se puede. No existe en C la comparación múltiple. En C no existe la comparación múltiple. Pero me puedes decir, ya, yo sé que el igual no es así. El igual es con doble igual, profe. Es así. No, yo sé que el igual es con doble igual. Eso sí está bien. Pero acá no existe la comparación múltiple. Entonces yo no podría hacer esto. Lo que yo tendría que hacer es que esto se cumpla y que esto también se cumpla. Entonces ahí estás preguntando que el lado 1 sea igual a L2 y el lado 2 es igual a L3. Entonces se deduce que el 1 es igual a 3 también. Eso tendría que pasar para que sea un triángulo equilátero, ¿no? Entonces igualito diríamos int es equilátero y colocas acá la fórmula, ¿no? La fórmula sería esta de acá. Con eso tú sabrías si efectivamente es un equilátero o no el triángulo. Y hay que mostrar la información. Entonces ahora vamos a mostrar de forma análoga, pero ya no es, no es isósceles, sino es equilátero, sería lo que estaríamos preguntando. A ver, supongamos que voy a poner 12.5, 12.5, 12.5. Obviamente esto no es un isósceles, pero sí es un equilátero, ¿no? Ya. Como le dije, el C es muy sensible a mayúsculas y minúsculas. El L1, el L2 y el L3 está con minúscula. Me va a decir que no existe. Entonces es importante que coloquen de la misma forma. A ver, esto me debe decir que no es un isósceles, pero que sí es un equilátero. Ahí está, ¿no? El triángulo no es un isósceles
porque no tiene dos lados iguales, sino tiene tres lados iguales. Y si es un equilátero. ¿Ok? Eso es lo que nos está devolviendo la función. No hay problema. Ahora tendríamos que saber finalmente si es un escaleno. Bueno, para el escaleno es un poco más sencillo también, porque un triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes entre sí. Entonces el lado 1 tiene que ser diferente del lado 2. El lado 1 tiene que ser diferente del lado 3. Y también el lado 2 tiene que ser diferente del lado 3. Pues se supone que es un escaleno, todos los lados son diferentes entre sí. Entonces 1 es diferente de 2, 1 es diferente de 3 y 2 es diferente de 3. Entonces todos los lados son diferentes entre sí. Esto sería la condición que tiene que cumplirse para que sea un escaleno. Entonces colocaremos, ¿no? Int es escaleno igual colocamos la fórmula, ¿no? Que todos tienen que ser diferentes entre sí. De igual forma también vamos a mostrar la información. Es escaleno y lo colocaremos de esa forma. Entonces vamos a ver si es un isósceles, si es un equilátero y si es un escaleno también. ¿Ok? A ver. En este caso, para probar el escaleno, por ejemplo, voy a ponerlo así. Todos los lados son diferentes entre sí. Entonces me debe salir 0, 0, 1. Correcto. Salió 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, con eso hemos verificado que sea un triángulo isósceles escaleno equilátero. Luego te dice si los lados ingresados forman un triángulo. No, ahí lo que tendrías que hacer es la desigualdad triangular. Hay que verificar que el lado 1 más el lado 2 sea mayor que el lado 3. El lado 1 más el lado 3 sea mayor que el lado 2. Y que el lado 2 más el lado 3 sea mayor que el lado 1. Entonces eso es lo que tendríamos que preguntar acá, ¿no? Int es triángulo. ¿Cuándo sería un triángulo? Cuando la suma del L1 más el L2 es mayor que el L3, ¿no? Ya. Y tendría que cumplirse esto. Y además que el lado 1 más el lado 3 tiene que ser mayor que L2. Y el lado 2 más el lado 3 tiene que ser mayor que L1. Ya está. Entonces, cuando se cumplan esas tres condiciones, es cuando efectivamente esto es un triángulo, ¿ok? Por la desigualdad triangular. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es mostrar la información también, ¿no? Acuérdate que esto es como la lectura de datos, pero por ahora son datos fijos. Esto de acá es el cálculo de los datos de salida y luego este es el mostrar los datos de salida. Entonces acá tendríamos que mostrar es triángulo, porcentaje de cambio de línea, pondremos acá la variable es triángulo, ¿no? A ver, en este caso, claro, es un escaleno y sí es un triángulo efectivamente. ¿Ok? Eso es lo que estamos corroborando. Listo. Entonces esta sería la solución de este primer problema del nivel intermedio.